Como todos los años, siempre empezamos en estas fechas, con la máxima ilusión. Sabemos los enfrentamientos. Como ninguno es fácil, pues bonita zona a la que vamos, a disfrutarla, y los rivales, pues ninguno es asequible. A partir de ahora, pues intentaremos confeccionar la mejor selección posible para competir al máximo y tratar de disputar los partidos, pues que se vea que el nivel que tenemos o que vamos alcanzando, pues cada día estamos más cerca de las grandes, ¿no? Y a partir de ahí pues no sabemos lo que nos va a deparar. El año pasado teníamos muchas dudas al principio, después la selección funcionó muy bien y al final nos quedamos un poquito con una sensación agridulce, ¿no? Porque lo teníamos ahí y quizá fue la vez que más cerca estuvo. Este año pues posiblemente la selección a lo mejor baja un poquito el nivel, suponemos que también va a bajar a nivel general en España, no sabemos a lo que nos enfrentamos, es la duda que siempre tenemos. Ahora vamos a trabajar este mes y medio que tenemos, pues con la idea de confeccionar, hacer el bloque más fuerte posible, acoplarlas, porque habrá jugadoras que hay que cambiarlas de puesto y hay que ver si podemos jugar al fútbol, qué tipo de juego podemos realizar, y va a ser en función de lo que tengamos, por supuesto. Llevo ya varios años y bueno, la línea muy marcada. Yo creo que debemos de intentar jugar lo mejor posible al fútbol, siempre y cuando tengamos jugadoras para tratar de hacer eso. Tampoco vamos a complicarnos la vida si no tenemos calidad suficiente pues para buscar el juego combinativo, ¿no? Entonces yo creo que ahí está un poquito la clave, que es lo que nos toca analizar como seleccionadores en este proceso de mes y medio, es ver lo que tenemos, ver dónde ubicamos a las mejores jugadoras y después a partir de ahí pues haremos una valoración, si podemos jugar más combinativos, si menos, si tenemos que jugar a partir de un segundo balón, si tenemos que jugar más directo al principio y después en campo contrario pues jugar más combinativo. Lo que se trata es pues eso, competir los partidos, y para competirlos no puedes regalar nada, entonces es hacer el bloque lo más potente que podamos.